Muy buenas tardes, vamos a dar inicio a la defensa de tesis del postulante Alejandro Miguel Ángel Tesasasquino, con la tesis titulada Evaluación de la producción de micelio de champiñones con diferentes medios de cultivo en ambientes controlados en el municipio de Viacha. Tenemos la presencia del doctor David Cruz Choque, el ingeniero Luis Humberto Ortuño Rojas, como miembros del Tribunal Examinador, y así también la presencia del ingeniero Freddy Antonio Cadena Miranda, asesor de la tesis. Bueno, Alejandro, puede iniciar con su presentación. Buenas tardes, señor presidente. Solicito, como soy parte del asesor. Asesor. No, mil disculpas, a las 4. Sí, no. Mil disculpas, sí. Ella puede iniciar. Bien, muchas gracias acá al ingeniero Rubén Yacaba, así como también a todo el tribunal revisor. Un cordial saludo aquí, también a todo el público presente. Doy inicio a esta defensa de tesis que lleva por título La evaluación de la producción del micelio de champiñones agáricos bisporos con diferentes medios de cultivo en el municipio de Viacha. Inicialmente mencionar de que debido a la escasez de micelio de champiñón en algunos lugares como el altiplano boliviano, es que precisamente muchos quienes pretenden incursionar en la agricultura se ven obligados a adquirir la materia prima importando este material del extranjero, lo que implica un elevado costo de producción, de gasto, así como también un riesgo, dado de que este micelio de champiñones que se importan no están adaptados a nuestras condiciones climáticas. En tal sentido, en esta investigación se ha evaluado el efecto de materiales locales, accesibles y alternativos de fácil disponibilidad como medios de cultivo para la obtención del micelio de champiñón a partir de hongo fresco comercial, ya adaptado a nuestras condiciones climáticas. Los objetivos que tenemos en esta tesis inicialmente es la evaluación de la capacidad de producción del micelio de champiñones agáricos bisporus a partir de implantes de tejido vivo de hongo fresco con diferentes medios de cultivo y diferentes densidades de inoculación. Como objetivos específicos tenemos la comparación de la producción del micelio de champiñón con el empleo de diferentes medios de cultivo y densidades de inóculo, la descripción macromorfológica del micelio de champiñón en los diferentes medios de cultivo tratados y la determinación de los costos de producción en cada medio de cultivo empleado. En la metodología tenemos inicialmente lo que es el sitio de estudio donde se ha llevado a cabo esta investigación. Esta investigación se llevó a cabo en instalaciones de la empresa Puruma, que se halla ubicada en el municipio de Viacha, a 3.850 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura en promedio de 9 grados centígrados y una humedad relativa promedio del 81%. En lo que es el método, inicialmente se ha realizado lo que es el acondicionamiento y la preparación del ambiente, el laboratorio. Se ha realizado una purificación, una desinfección, utilizando para ello el hipoclorito de sodio, como lo recomiendan también muchos autores. Posteriormente se ha realizado la obtención de la materia prima del tejido fresco de champiñón. Se ha adquirido de los supermercados y se ha sometido a un proceso de limpieza, de purificación y se ha hecho la selección de los individuos con mejor estado fisiológico, para decir que tengan un tejido joven, un tejido fresco, un tejido limpio, un tejido turgente. Una vez que se han seleccionado los individuos para esta propagación asexual, se realiza el implante y la reactivación de este tejido se ha realizado inicialmente en un medio de cultivo general PDA, el cual ha sido incubado en cámaras de incubación a 25 grados centígrados. Este proceso de la reactivación del micelio ha durado aproximadamente un mes y durante este mes se ha ido realizando muchas resiembras hasta adquirir un material primo que sea limpio, que sea puro, hasta tener ausencia total de cualquier tipo de contaminante. Una vez de que ya tenemos de que ya se tuvo este material reactivado, se procedió a la preparación ya de los 3 medios de cultivo a tratar, los cuales se procedió a su preparación siguiendo, en el caso de los cultivos sintéticos PDA y SDA, se han seguido las instrucciones que se hayan detalladas en los recipientes de cada uno. En el caso del medio de cultivo natural que se ha utilizado, se ha seguido la recomendación de Guerra, quien recomienda el uso de este medio de cultivo natural que tiene como ingredientes la papa, la zanahoria, la chancaca y la gelatina.
Se preparan los 3 medios de cultivo, se preparó los 3 medios de cultivo y se los sometió al autoclavado junto con todo el material de cristal, placas Petri. Todo esto fue sometido al autoclave a 121 grados centígrados a una presión de una atmósfera durante 15 minutos. Y después de que fueron preparados ya los medios de cultivo, se procedió a la debida inoculación en cada medio de cultivo, así como también en las densidades de inoculación que se han utilizado. Posteriormente a esto, cada placa Petri ha sido rotulada, ha sido registrada, ha sido pesada y posteriormente han sido incubadas a 20 grados centígrados. El diseño experimental de esta investigación es un DSA, un diseño completamente al azar, bifactorial, con 2 factores de estudio. Como factor A tenemos lo que son los medios de cultivo y como factor B tenemos las densidades de inoculación. Como variables de respuesta tenemos en lo que es la producción del micelio de champiñón, tenemos como variables de respuesta el crecimiento micelial, el porcentaje de colonización, la tasa de crecimiento micelial, el consumo del medio de cultivo y la eficiencia biológica. En lo que es la descripción macromorfológica tenemos como variables de respuesta la forma, el borde, el tamaño, la elevación, la textura central, la textura periférica, la densidad micelial y el color. Y en lo que son los costos de producción se ha tomado en cuenta lo que son los insumos, los reactivos, el personal operativo, equipos y materiales del laboratorio, gastos generales y administrativos, la utilidad y los impuestos. Acá tenemos una descripción de lo que es la tabla para la descripción macromorfológica. Acá se detallan los criterios que se han utilizado para la categorización de los diferentes rasgos para caracterizar la morfología del micelio de champiñón en los diferentes medios de cultivo. Aquí tenemos la descripción de la forma, del tamaño, del borde, de la elevación, así como también tenemos lo que es la textura, la densidad micelial y el color. En lo que es el análisis estadístico se ha implementado un análisis de varianza utilizando la aplicación Infostat con un nivel de confianza del 95%, un análisis ProVid, y para los casos con diferencias significativas se ha utilizado la prueba de comparaciones de Tukey al 5%. Y todos los resultados obtenidos han sido detallados en gráficos, en diagramas para que puedan ser explicados y los hallazgos puedan ser mostrados de una forma más clara y precisa. En lo que son los resultados en las discusiones, empezamos con lo que es la producción del micelio de champiñón. Empezamos con lo que es el crecimiento micelial. En el crecimiento micelial, el análisis de varianza para la influencia de los tratamientos en el crecimiento micelial nos muestra de que hay una diferencia altamente significativa para los medios de cultivo, solo para los medios de cultivo, y con un coeficiente de variabilidad mínimo. Consideramos de que los datos son confiables, por lo que se procedió a realizar la prueba de comparaciones de Tukey, el cual nos muestra de que a los 62 días de incubación el medio de cultivo en PDA y en PZCG son estadísticamente iguales y superiores, quedando en último lugar el cultivo en SDA, esto a los 62 días de incubación. Sin embargo, a los 31 días de incubación, acá la gráfica nos lo muestra, es muy interesante el hecho de que hay una diferencia estadística entre los 3 medios de cultivo, siendo que a estos 31 días de incubación el cultivo en PZCG resulta estadísticamente superior, habiendo alcanzado un área micelial de 39 centímetros cuadrados. Queda en segundo lugar el PDA con 30 centímetros cuadrados y en tercer lugar el SDA con 15 centímetros cuadrados. Y es a partir de esta fecha que el cultivo en PZCG, que es el cultivo natural, va disminuyendo hasta que finalmente es alcanzado por el cultivo PDA. Según autores, la explicación a esto se debe a que los nutrientes contenidos en el cultivo PZCG llegan a un punto en el que llegan a agotarse, y una vez de que se empiezan a agotar, el micelio entra en una etapa de aletargamiento. Es por eso que a partir de los 31 días de incubación, este reduce y es alcanzado por el cultivo PDA. En comparación con otras investigaciones, también en las cuales se ha visto que el cultivo en PDA resulta también ser superior frente a otros medios de cultivo. Sin embargo, la comparación no ha podido ser completa debido a que en estas otras investigaciones utilizan otra cantidad de medio de cultivo. Para decir, en este caso se utilizaron en esta investigación 10 ml de medio de cultivo. En esta investigación nosotros hemos utilizado 30 ml. Aparte de eso, las placas Petri que se han utilizado en esta investigación son de tamaño menor. Entonces, estos sucesos no nos permiten realizar una comparación completa. Vamos a lo que es el porcentaje de la colonización de la placa Petri.
En el análisis de varianza para la influencia de los tratamientos en el porcentaje de colonización de la placa Petri, nos muestra que hay una diferencia altamente significativa solo para los medios de cultivo, no así para la densidad de inóculos ni para la interacción de factores. Y con un coeficiente de variabilidad de 3,9, el cual nos indica que los datos son confiables, se procedió a realizar una prueba de comparaciones de Tukey, y la cual nos muestra, de igual manera que en el caso anterior, que a los 62 días de incubación el cultivo PDA y PZCG resultan estadísticamente iguales y superiores al cultivo SDA. Sin embargo, a los 31 días de incubación hay una diferencia estadística entre los tres, siendo que PZCG resulta superior al PDA y este a su vez superior al SDA. Y nuevamente la explicación a esto se debe a que el cultivo en PZCG ha entrado en una etapa de aletargamiento, es por eso que a los 62 días de incubación se ve alcanzado por el cultivo PDA. En investigaciones semejantes se muestra que el desarrollo, se muestra que el porcentaje de colonización en otras investigaciones es elevado también en PDA y estadísticamente igual al cultivo en SDA. Bueno, esto es similar al resultado que hemos obtenido, sin embargo, hay una aparente contradicción en lo que se refiere al cultivo en SDA, porque en estas investigaciones el cultivo en SDA resulta igual que el PDA, ambos siendo superiores, pero en nuestra investigación el cultivo en SDA, como se ha ido viendo en los gráficos, resulta inferior, ha tenido un desempeño inferior. Y la explicación que dan a esto autores como Aguilar, como Salmones, como Martínez, es que ellos han visto este mismo comportamiento cuando se cultiva micelios de hongos en medios de cultivo que contienen peptonas y levadura. Y precisamente el cultivo el medio de cultivo SDA tiene como ingrediente la peptona animal. Es por eso que la explicación que se da es que debido a este componente de origen animal es que genera un crecimiento deficiente, un crecimiento mínimo. Mientras que vemos que lo que menciona Bach al respecto es que los medios de cultivo que son de origen vegetal son de más fácil asimilación. Y esto se ha visto en el cultivo del PDA y en PZCG, que ambos tienen contenido, sus componentes son de origen vegetal y en ambos han tenido el mejor rendimiento en lo que es el porcentaje de colonización de la placa Petri. Vamos a lo que es la tasa de crecimiento micelial. En la tasa de crecimiento micelial, el análisis de varianza nos muestra que hay una diferencia altamente significativa en lo que son los medios de cultivo. Y con un coeficiente de variabilidad de 3,48, estamos seguros de que los datos son confiables, por lo que se procedió a realizar la prueba de comparaciones de Tukey, que de igual manera que en los casos anteriores muestra que el cultivo PZCG y PDA son estadísticamente iguales y superiores a los 62 días de incubación. Sin embargo, algo acá que también nos muestra la tasa de crecimiento micelial, algo que no se veía anteriormente, es que nos muestra los picos. Ahí se puede ver las fechas de incubación en las cuales cada medio de cultivo ha adquirido el valor máximo de tasa de crecimiento micelial, que son centímetros cuadrados por hora de crecimiento micelial. Y se puede observar que en el cultivo en PZCG ha tenido su valor máximo a los 19 días de incubación, con un valor de 0,059 centímetros cuadrados por hora. En el caso de PDA ha tenido su valor cumbre, su valor máximo, a los 48 días de incubación, con 0,045 centímetros cuadrados por hora. Y en el caso del SDA ha tenido su valor cumbre a los 51 días de incubación, con 0,028 centímetros cuadrados por hora. Es a partir de este valor cumbre que en todos los casos el crecimiento va disminuyendo, y la explicación que dan los autores es precisamente el hecho de que todos los medios de cultivo, una vez que alcanzan su valor cumbre, significa que se han acabado los nutrientes presentes en el medio de cultivo, y es por eso que el micelio entra en una etapa de aletargamiento, en la fase de aletargamiento. En otras investigaciones se ha visto que la tasa de crecimiento micelial en PDA es igual a 0,029 centímetros cuadrados por hora. Sin embargo, la comparación queda incompleta, dado de que en estas investigaciones no se menciona la cantidad de ml de medio de cultivo que se ha utilizado. Eso no nos permite realizar una comparación completa. Y acá un punto importante también es que se ha visto otros medios de cultivo, como es el caso del PSC, que ha alcanzado una tasa de crecimiento micelial de 0,108 centímetros cuadrados por hora. Este medio de cultivo ha hecho que el micelio logre colonizar toda la placa Petri en tan solo 25 días.
La explicación que da la autora es que esto se debe a los carbohidratos de asimilación inmediata que ha presentado este medio de cultivo. Y algo también importante, algo importante es el hecho de que estos autores en lo que son los datos de la tasa de crecimiento micelial no mencionan si estos datos de tasa de crecimiento micelial es la tasa de crecimiento micelial final o si es la tasa de crecimiento micelial cumbre que se ha obtenido. Estos datos nos permitirían realizar una comparación más acertada. Vamos ahora a lo que es el consumo del medio de cultivo. En el consumo del medio de cultivo, el análisis de varianza nos muestra de que la densidad de inoculación con 2 implantes ha tenido un mayor consumo en gramos de los diferentes medios de cultivo. Y bueno, para poder realizar una comparación no se evidenció otras investigaciones que tratan lo que es el consumo del medio de cultivo. Sin embargo, como era de esperarse, debido a que la densidad de inóculo tiene 2 individuos, era de esperarse de que consuman mayor cantidad de gramos de los medios de cultivo. Vamos ahora a lo que es la eficiencia biológica. En la eficiencia biológica, el análisis de varianza nos muestra que hay una diferencia altamente significativa en los medios de cultivo, en la densidad de inoculación y en la interacción de factores. Es así que se procede a realizar la prueba de comparaciones de Tukey, en la cual se nos muestra de que en lo que son los medios de cultivo, en los 3 medios de cultivo que se han utilizado, se observa que a los 62 días de incubación, el cultivo en PDA y en PZCG son estadísticamente iguales y superiores al cultivo SDA. Sin embargo, nuevamente a los 31 días de incubación se observa que hay una diferencia estadística entre los 3 medios de cultivo. Y se observa también en la gráfica que el cultivo en PZCG ya se encuentra en una fase del atragamiento, ya va disminuyendo su eficiencia biológica. Acá también resalta el hecho de que los valores máximos de la eficiencia biológica los tiene el cultivo en PZCG a los 15 días de incubación, seguido del cultivo en PDA, que también los tiene a los 15 días de incubación con 9 centímetros cuadrados por hora, y quedando en último lugar con el mayor valor máximo en el cultivo en SDA a los 45 días de incubación, con 6,49 centímetros cuadrados por gramo consumido del medio de cultivo. Acá es importante mencionar de que a los 31 días de incubación el cultivo en PZCG es superior al cultivo en PDA hasta en un 36%. Vamos ahora a lo que es la eficiencia biológica en las densidades de inoculación. Acá prácticamente se observa de que quien ha tenido una mayor eficiencia biológica ha sido la densidad de inoculación con un solo implante. Esto dado que en ambas densidades que se han utilizado con un implante y con 2 implantes, ambas han tenido el mismo rendimiento en el crecimiento micelial, pero como se vio anteriormente, la densidad 2 ha consumido más gramos. Entonces la densidad 1, al haber consumido menos gramos y al haber tenido el mismo rendimiento, entonces se muestra que tiene mayor eficiencia biológica en el micelio de champiñón. Luego vamos a la interacción de los factores de estudio, y la prueba de Tukey nos muestra de forma descendente cuál ha sido el valor máximo y el valor mínimo que han tenido la interacción de los medios de cultivo y la densidad de inoculación. Acá algo que vale la pena también mencionar es que se observa que en el medio de cultivo SDA, ustedes verán que la densidad de inóculo 1 se mantiene por encima de la densidad 2 desde el principio hasta el final, en el cultivo SDA. Sin embargo, en PDA y en el PZCG ocurre lo opuesto. Al principio la densidad 2 empieza con una mayor eficiencia biológica hasta que alcanza su valor máximo, que es cuando los nutrientes se han acabado y ya no abastecen a los 2 implantes, y a partir de este instante en ambos casos va descendiendo su valor hasta que son alcanzados y superados por la densidad de inoculación con un solo implante. Acá, como dato adicional, tenemos lo que es el efecto de las fases de la luna en el cultivo del micelio de champiñón. Esto se lo puede encontrar haciendo hincapié en el registro de los datos del consumo del medio de cultivo. Ahí se observa que justamente los valores mínimos se los ha obtenido después de la fase lunar de la luna nueva, y los valores máximos en todos los tratamientos ha incrementado su valor después de la luna llena. Esto durante los 2 meses de incubación.
Se pretendió realizar semejante observación en base a los registros que se ha tenido del crecimiento ministerial. Sin embargo, estos resultan limitados, dado que solamente se muestra esto en el crecimiento ministerial durante el primer mes, durante la primera luna nueva y la primera luna llena. Después de esto, ya todos los tratamientos tienen un comportamiento desordenado, y esto se atribuye a que en todos los casos han empezado ya a entrar en la etapa de aletargamiento, por lo cual esto no nos permite tener ya una visión más clara de lo que ocurre con el crecimiento ministerial. Pasamos ahora a lo que es la descripción macromorfológica del micelio de champiñón en los 3 medios de cultivo. Acá, en lo que es la forma micelial, se observa que en PDA se ha obtenido una forma filamentosa, en SDA se ha obtenido una forma irregular, y en el PZCG se ha obtenido una forma rizoide, por lo que se observa que la forma que va a desarrollar el micelio de champiñón está condicionada por el medio de cultivo en el cual se desarrolla. Esto se ha visto tanto en la densidad de inoculación 1 como en la densidad de inoculación 2. En investigaciones afines se observa que el medio de cultivo en PDA ha desarrollado una forma irregular que difiere de la filamentosa que se ha encontrado en nuestra investigación. Esto refuerza lo que mencionan algunos autores como Mata, quien menciona de que el comportamiento que tienen el micelio de muchos hongos tiene una formación fenológica que es inestable y es impredecible, y muchas veces se debe y se atribuye a las condiciones climáticas, a las condiciones donde se ha realizado su cultivo, valores entre los cuales resalta lo que es la altura, los metros sobre el nivel del mar, la humedad, etc. Así como también esto se atribuye a las características genéticas del individuo del cual se ha extraído el tejido vivo. Hay algunos autores que mencionan que champiñones que, dependiendo de la edad que tengan, pueden tener una genética más plástica o una genética más rígida. Cuando es más plástica significa de que el champiñón puede ser maleable, puede verse influenciado por el medio de cultivo, pero cuando ya tiene una genética rígida, sea cual fuese el ambiente donde se desarrolla, va a tener el mismo comportamiento morfológico. Ahora estamos en lo que es el tamaño del micelio de champiñón. Acá se ha visto de que en los 3 medios de cultivo ha tenido el mismo comportamiento, ha desarrollado un tamaño pequeño, el cual oscila entre 1 y 2 milímetros de altura, tanto en la densidad de inóculo 1 como en la densidad de inoculación 2. En otras investigaciones se observa que el galeón muestra que el cultivo en PDA también ha desarrollado un tamaño pequeño, por lo cual al ver este dato, esta característica morfológica que se repite, se considera que el desarrollo de un tamaño pequeño es una característica propia del micelio de champiñón. Viendo lo que es el borde, en el borde micelial se observa que en el cultivo en PDA se ha desarrollado un borde lobulado, en SDA se ha desarrollado un borde ondulado, y en el PZCG se ha desarrollado un borde filamentoso, tanto en la densidad de inóculo 1 como en la densidad de inoculación 2. En otras investigaciones se corrobora que en el cultivo en PDA también Aguilar ha obtenido el desarrollo de un borde lobulado, al que se ha obtenido en esta investigación. No hay evidencia de investigaciones en SDA ni en PZCG, por lo cual con los datos obtenidos se corrobora de que el borde del micelio de champiñón está condicionado también por el medio en el cual este se desarrolla. Viendo lo que es la elevación, el rasgo de la elevación micelial, en los 3 casos se ha observado el desarrollo de una elevación plana, tanto en la densidad de inóculo 1 como en la densidad de inoculación 2. Y en otras investigaciones, Aguilar, al igual que otros autores, corroboran que han obtenido esta misma elevación plana, no solo en PDA, sino en variedad de medios de cultivo. En todos los casos, el micelio de champiñón obtiene un desarrollo de la elevación plana, por lo que esta se considera una característica intrínseca del micelio de champiñón. Luego tenemos lo que es la textura del micelio, la textura micelial. Para esto se ha visto, en la placa Petri se ha evaluado 2 áreas, el área central y el área periférica. En la área periférica se observa de que en los 3 medios de cultivo ha obtenido el mismo comportamiento, se ha desarrollado una textura algodonosa, mientras que en el área central ha tenido un comportamiento totalmente diferenciado. En PDA ha tenido una textura plumosa, en SDA se ha desarrollado una textura aterciopelada y en el PZCG una textura sedosa. Tanto en la
en la densidad de inoculación 1 como en la densidad de inoculación 2. Al respecto, otros investigadores como Galeón y Aguilar corroboran de que el PDA han tenido también el mismo desarrollo en el contorno, un desarrollo de una textura algodonosa. Al repetirse este desarrollo de textura algodonosa, esto incrementa la idea de que esta textura algodonosa en la parte periférica es una característica propia del micelio de champiñón. Ahora, sin embargo, se ha obtenido datos diferenciados en el área central, en PDA, en otras investigaciones. Se ha visto el desarrollo de una textura suave y una textura lisa, que difieren de la plumosa que se ha visto en esta nuestra investigación. Acá nuevamente sale Mata diciendo de que cuando ocurre esta clase de acontecimientos, esto se atribuye a los datos, a las características del ambiente donde se ha desarrollado el cultivo de champiñón, así como puede deberse a las características genéticas del individuo del cual se ha extraído el tejido vivo para esta proliferación del micelio de champiñón. No se ha hallado trabajos de investigación ni en SDA ni en PZCG, sin embargo, con los datos obtenidos se corrobora de que una textura algodonosa en la parte periférica es una característica intrínseca del micelio de champiñón, y en la parte central esta depende del medio de cultivo en el cual se desarrolla el micelio de champiñón. Ahora, para ya tratar lo que es la densidad micelial y el color del micelio de champiñón, se ha hecho uso de herramientas virtuales, como lo es el Pine Tools. Es un software online en línea, disponible en línea, con el cual se han subido las imágenes de las fotografías de los diferentes tratamientos, y nos arroja un código hexadecimal alfanumérico, en base al cual, cargándolo en otra aplicación que es el Hexacolor, también se lo obtiene de forma libre en línea. Nos arroja el nombre exacto del color, el porcentaje de luminosidad, el porcentaje de saturación, junto a muchos otros factores que hemos ido nosotros utilizándolos para poder realizar esta clasificación en la que es la densidad y el color micelial. En la densidad micelial se observa de que tanto en el cultivo en PDA y en PZCG se ha desarrollado una densidad regular que oscila entre los 20 y 40% del porcentaje de oscuridad. Cuando hablamos de la densidad micelial nos estamos refiriendo a la sobreposición de las hifas del micelio de champiñón. Se refiere a cuán compacto es el micelio de champiñón y cuánto puede cubrir el paso de luz que se ha puesto en contraposición a las placas Petri. Y esta práctica nos ha dado estos resultados. El PZCG y PDA tienen una densidad regular, mientras que el cultivo en SDA tiene una densidad alta, es más compacta. La explicación que se da a esto, en otras investigaciones en PDA también se corrobora que se ha encontrado también un desarrollo de una densidad regular, una densidad intermedia en PDA. En SDA y en PZCG no hay investigaciones, no se encontró investigaciones al respecto. Sin embargo, acá se puede encontrar de que el medio de cultivo SDA, al tener peptona animal, al tener contenido, componentes de origen animal, autores mencionan de que esto hace que los componentes nutricionales de origen animal generen una síntesis de una biomasa más concentrada. Es por eso que en SDA han tenido una densidad más alta, más compacta. Yendo a lo que es la coloración del micelio de champiñón, esto también hemos tocado lo que es el borde, el área del borde y el área central. En el área central se ha visto igual una coincidencia en el cultivo PDA y PZCG, que en ambos casos han tenido una coloración de tonalidad media, mientras que en SDA, en la parte central, ha tenido una tonalidad elevada, la más oscura. Para esto hemos utilizado el porcentaje de saturación de color. Y en lo que es la parte del borde, en los tres casos ha tenido un comportamiento totalmente diferenciado. En PDA ha tenido una tonalidad de color moderada inferior, en el SDA una tonalidad de color moderada superior, y en el PZCG una tonalidad de color reducida, tanto en la densidad de inoculación 1 como en la densidad de inoculación 2. Al respecto, lo que se menciona en otras investigaciones también es que en todos los casos el micelio de champiñón presenta una tonalidad naranja, la cual se atribuye que es característica del micelio de champiñón.
son de tonalidad naranja, pero en diferente intensidad o en diferente saturación. Y esta ya la intensidad del color, esta se le atribuye al medio de cultivo en el cual se va desarrollando el diferente micelio de champiñones. Acá también se menciona de que se observa de que el cultivo en SDA tiene los valores más elevados de la pigmentación del micelio de champiñón, y la explicación que dan algunos autores como Vaca es que el contenido de tectona animal genera un movimiento enzimático que a su vez genera segregaciones pigmentosas que le dan esa coloración biológica que es más intensa. Mientras que en PDA y en peseta CG, al tener ingredientes de origen vegetal, no generan estas pigmentaciones que son ya más concentradas. Y ya para finalizar, aquí tenemos lo que es la gráfica. Esta gráfica muestra en resumen el comportamiento que ha tenido los tres medios de cultivo en todo lo que es la descripción macromorfológica. En la parte de la forma se observa que los tres han tenido un comportamiento diferenciado, por lo que se menciona que la forma depende del medio de cultivo en el cual se desarrolla. En lo que es el tamaño, en los tres casos ha tenido el mismo tamaño pequeño, porque este rasgo de tamaño pequeño se considera una característica intrínseca del micelio de champiñón. En el borde han tenido en los tres medios de cultivo un comportamiento diferenciado, por lo que acá decimos de que el borde depende, está condicionado por el medio de cultivo en el cual se desarrolla. En lo que es la elevación, el rasgo de la elevación, han tenido un comportamiento de elevación plana en los tres casos, por lo que esta se considera una característica propia del micelio de champiñón. Luego tenemos lo que es la textura central, un comportamiento totalmente diferenciado, por lo que esta se atribuye a que depende del medio de cultivo en el cual se desarrolla. Luego tenemos la textura periférica, que como se ha visto, en todos los casos ha sido una textura algodonosa, por lo que esta también se considera una característica propia del micelio de champiñones. Y luego lo que es en la densidad, vemos de que hay una coincidencia en PDA y en PZCG, que han tenido una densidad regular, mientras que en SDA ha tenido una densidad alta, lo que se atribuye a que esta tiene elementos de origen animal. En lo que es el color central también hay una coincidencia entre PDA y PZCG, que ha tenido una coloración media, mientras que en el caso del cultivo en SDA ha tenido una coloración central elevada. Y en lo que es la coloración periférica ha tenido un comportamiento totalmente diferenciado, por lo que esta se atribuye y se considera que depende del medio de cultivo en el cual se desarrolla el micelio de champiñón. Por último tenemos los costos de producción. En los costos de producción se han hecho los cálculos para la producción de micelio de champiñón necesario o requerido para la producción de 1 tonelada de champiñón fresco, que es la producción mínima rentable considerada según Navas. Y haciendo los cálculos respectivos, se obtiene que para la producción de 1 tonelada de champiñones se necesita 30 placas PETI. Y haciendo los cálculos de los costos de producción, tomando en cuenta lo que son los insumos, material de laboratorio, costos operativos, gastos generales administrativos, la utilidad, los impuestos, se obtiene un costo total de aplicación que resulta el menor costo de producción es PZCG, con 5.079 bolivianos, seguido de PDA, que implica un gasto de 5.900 bolivianos, y siendo el más costoso el cultivo en SDA con 6.033 bolivianos. Las conclusiones que tenemos son que el cultivo en PZCG es superior, es mejor al cultivo en PDA y en SDA, dado que ha tenido un crecimiento micelial de 39,64 centímetros cuadrados, un porcentaje de colonización del 62% y una tasa de crecimiento micelial máxima elevada de 0,059 centímetros cuadrados por hora. Luego también se obtiene otra conclusión que también damos, es que el cultivo en PZCG ha generado la mayor eficiencia biológica con 14,22 centímetros cuadrados por gramo de medio de cultivo consumido. Y por su lado, el micelio de champiñón ha obtenido una mejor eficiencia biológica en la densidad de inoculación 1, con 8,11 centímetros cuadrados por gramo consumido, mientras que la densidad 2 ha tenido el mayor consumo del medio de cultivo con 8,46 gramos. Además, también se ha evidenciado la influencia de la luna en el consumo del medio de cultivo del micelio de champiñón. En lo que se refiere a la caracterización macromorfológica del micelio, se concluye
que los rasgos como el color periférico, la forma, el borde, la textura miserial, estas dependen del medio de cultivo en el cual se desarrolla el micelio de champiñón. Mientras que los rasgos que se han presentado en lo que es la elevación, el tamaño y la textura periférica, al ser estas plana, pequeña y algodonosa, son características propias del micelio de champiñón porque se ha visto que se repite en todos los casos. Y por último, se tiene de que hay una coincidencia en PDA y en PZCG en lo que es la tonalidad de color central y la densidad micelial regular, mientras que en el cultivo NSDA ha tenido una densidad alta y una tonalidad de color elevada. Esto se atribuye a que esta tiene como contenido, como componente principal, materia de origen animal, mientras que en el caso de PZCG y PDA son de origen vegetal. Y por último, está que el medio de cultivo que tiene menos costos de producción es el PZCG, seguido del PDA, quedando en último lugar el cultivo en SDA. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Alejandro. Vamos a pasar a la fase de consultas y preguntas por parte del Tribunal Examinador. Voy a dar la palabra al doctor David Cruz Choque. Muchas gracias, señor presidente. Inicialmente, muy buenas tardes a todos los tribunales, a usted, señor presidente, y al público presente. Muy buenas tardes. Antes de hacer algunas preguntas, felicitar a Alejandro por tu presentación y por el trabajo realizado, ¿no? Es un trabajo muy práctico y necesario en Bolivia, ¿no? Porque la producción de champiñones es baja, ¿no? En Bolivia hay una demanda insatisfecha, ¿no? Sí. Muy bien. Alejandro, ¿cuáles fueron los mayores problemas que tuviste para la producción de micelios de champiñones? Hay problemas, eso que no se dedica mucho la gente, ¿no? Sí. Bien, bueno, el mayor problema que he tenido ha sido en la etapa de la reactivación del tejido vivo y la contaminación. Realmente ha sido bastante moroso y a veces hasta desesperante porque se cultivaba y se contaminaba. Luego se veía que estaba todo bien, pasaba un día, 2 días, 3 días, una semana y de la nada se volvía a contaminar. Entonces, ese ha sido el mayor problema que he tenido. Y como dijiste, fue también desesperante, pero bueno, la clave estaba en perseverar y finalmente se logró tener esa cepa inicial reactivada en condiciones puras, limpias. Ese ha sido el mayor problema que he tenido. Sí, ese es el mayor problema, ¿no? La contaminación. ¿Y en qué medio de cultivo fue menor la contaminación? Eso, en sí, en la parte inicial, en la parte de la reactivación del tejido, o sea, cuando extrae el tejido fresco, eso lo he hecho solamente en PDA. Una vez que el tejido ha sido reactivado, entonces recién le he puesto ya de PDA inoculado en los 3 medios de cultivo. Entonces, en esta fase inicial, el PDA que utilizamos ha sido que ha tenido mayor contaminación. ¿Contaminación por qué era? ¿Bacterias principalmente o qué era? Mayormente había hongos, aunque también había hongos y bacterias, había ambos, en ambos casos. Hongos y bacterias. De acuerdo al trabajo que has realizado, ¿tú qué medio de cultivo recomendarías para la producción de micelios? Viendo costos, todo eso. Ya, bueno, viendo los costos, más que nada para la investigación o para productores pequeños, les recomendaría el cultivo en PZCG, porque es de material accesible, de material local y de fácil accesibilidad, y se ha visto que tiene bastante potencial. Claro que habría que hacer más investigación. Algo que quería proponer también en la recomendación es incrementar la dosis, porque se ha visto que tiene gran potencial. O sea, al principio es el más rápido, pero se acaban los nutrientes. Entonces sería muy interesante duplicar la concentración o triplicarla para poder ver así hasta dónde puede llegar, porque es esto bastante rápido frente a PDA y a SDA. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, doctor David. Vamos a dar la palabra al ingeniero Luis Humberto Ortuño Rojas. Muchas gracias, señor presidente. En principio, saludar al tribunal, colega revisor, doctor, a los asesores, al público en general. Voy a iniciar felicitando el trabajo de Alejandro. Hemos hecho muchas observaciones, correcciones de forma, de fondo.
eso ha hecho que el trabajo llegue a un buen puerto. Pero sí voy a recomendar, en la presentación creo que el tamaño de letras ha un poquito afectado un poquito, porque somos ya escritos, no podemos tal vez ver, y creo que el tamaño hace muchísimo para poder tener una buena presentación. Excelente lo que es la parte de él, pero sí ha faltado un poquito de darle un poquito más de cuerpo en lo que es el tamaño para poder regular mejor toda la presentación. Eso como una recomendación sana para futuras presentaciones. Voy a continuar. Quisiera que por favor me pueda un poquito comentar acerca del medio de cultivo, que es el PZCA, es lo que es el más, es un medio de cultivo natural, vamos a decir. En base a qué variedades, cómo va a ir seleccionando esa parte, me interesa muchísimo porque es el que puede acceder un pequeño productor, ¿no? O sea, ¿qué variedades son las más recomendables, dulces, amargas? No sé, un poquito acerca de las variedades, acerca de la conformación de este medio de cultivo natural. Por favor, la primera consulta. Y cuando dice variedades, ¿se refiere a los componentes de este medio de cultivo? A las variedades de la papa, por ejemplo, ¿cuáles son las más recomendables? O sea, me refiero porque ahí sabemos que la papa, zanahoria, chalcaca y lo demás, ¿no? Entonces, o sea, es sustento técnico para decir esto. Ya, al respecto, no podría precisar el efecto que tienen las variedades. De hecho, es un tema interesante de investigar, que se pueda ver diferentes variedades en la implementación de este cultivo en PZCG. El que yo utilicé fue la variedad Guaycha, que fue la accesible, porque también el Guerra, que es quien recomienda este medio de cultivo, solamente dice papa, zanahoria y chancaca. Entonces no hice hincapié en el tipo de variedad. Sin embargo, sí es un tema muy interesante para tomarlo muy en cuenta en la investigación. Sí, justamente porque las variedades amargas o dulces seguramente pueden mejorar, o tal vez no. Entonces, también para continuar con la investigación, no tanto en y eso me nace la duda. Usted en sus costos de producción coloca el kilo, la libra coloca un costo de 5 bolivianos de la papa, y muchísimo tiene que ver con la variedad. Entonces, si nosotros hacemos la multiplicación, ¿cuántas libras tiene una arroba? ¿Cuántas libras tiene una arroba? Dice así. 22, 40. Entonces, si nosotros multiplicamos 25 por 5, aproximadamente estuviéramos comprando la arroba de papa a 125 bolivianos. Y eso totalmente afecta en sus costos de producción. Entonces, hay que tomar en cuenta, posiblemente sea una papa súper seleccionada, ¿no?, que llegaría a costar ese precio. Por eso la consulta es correlativa. Entonces, creo que hay que tomar muchísimo en cuenta realmente la parte de los costos, o cómo uno compra el producto para saber exactamente lo que va a repercutir en sus costos de producción. Eso, señor presidente, muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis. Vamos a dar la palabra al público si tuviera alguna consulta o pregunta. Yo le voy a dar la palabra al magíster Freddy Antonio Cadena Miranda como asesor de UADES. Muchas gracias, señor presidente. En primera instancia, reiterarle los saludos a Alejandro. Creo que es un trabajo muy finito que se ha dado. Alejandro ha tenido con toda la paciencia del mundo para, en primera instancia, poder aislar a los champiñones en medio puro, que es un bomba ya bastante significativo. Y saber cómo van a reaccionar en distintos medios de cultivo va a aportar mucho a la producción de champiñones, porque no siempre uno tiene al alcance los recursos, no tiene los materiales, y puede utilizando lo que tiene, ¿no? Entonces, esta investigación va a aportar mucho en ese sentido, también en la búsqueda de nuevas formas de alimentación, ¿no? Porque nosotros estamos muy acostumbrados a consumir carne, pollo, y los champiñones es una alternativa muy buena de reemplazo a
estas formas que al final van a afectar, están afectando el medio ambiente. Poco a poco la gente tiene que irse acostumbrando a nuevos alimentos. Yo sé que en La Paz, en Bolivia en general, no hay mucha afinidad por comer champiñones. Es cuestión de empezarlo a producir y a hacer. Esta investigación va a aportar muchas luces acerca de cómo hacer esta producción ya de champiñones, porque la base siempre es tener un cultivo madre que se ha obtenido en el micelio que ha obtenido Alejandro, ¿no? Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Freddy. Vamos a dar un minuto para la calificación, por favor. Alejandro Miguel Ángel Tesasasquino, registro universitario, 1707-372, carnet de identidad 1245-0606 en la ciudad de La Paz, a horas 16:00 del día miércoles 17 de diciembre del 2025, bajo la presidencia del señor director de la carrera de Ingeniería Agronómica de la Facultad de Agronomía, magíster estudiante de Cabo de Rosas, se reunió el tribunal examinador conformado por los siguientes docentes y profesionales: doctor David Cruz Choque, magíster ingeniero Luis Humberto Ortuño Rojas, con el objeto de presenciar y verificar la defensa de tesis titulada Evaluación de la producción de micelio de champiñones con diferentes medios de cultivo en ambientes controlados en el municipio de Viacha, del postulante Alejandro Miguel Ángel Tesasasquino, para optar el grado de ingeniero agrónomo. Luego de la exposición y respuestas a las preguntas formuladas por los miembros del tribunal examinador, se pasó a deliberar sobre la calificación obtenida por el postulante, llegando a la siguiente conclusión: calificación numeral 92, literal 92, valoración excelente, ponderación aprobado con mención honorífica. Terminada la acta y para constancia, firman los señores miembros del tribunal examinador, tutor asesor y el presidente del tribunal. Bueno, Alejandro, muchas felicidades al haber concluido la investigación, una innovación más en el tema de hongos. Yo sugerirte que sigas con este tipo de investigaciones, a seguir adelante con tu vida profesional, a seguir adelante con tus estudios, un diplomado, una maestría, un doctorado que te va a ayudar mucho en tu vida profesional. Agradecer también al asesor, también a los tribunales, quienes nos aportan con todo el conocimiento para realizar las correcciones correspondientes a este documento, y obviamente a partir de eso también nos colaboran también con la modalidad de tesis de grado con nuestros estudiantes. También agradecer la presencia y felicitar la presencia de tus amigos, familiares que están aquí en este día tan especial para ti. Desearte todo lo mejor, Alejandro, que sigas adelante con ese entusiasmo y que Dios siempre te acompañe en esta vida profesional. Tiene la palabra, ingeniero. Muchas gracias, señor director de carrera, así como también doy las gracias también aquí a mi asesor, tribunal revisor, inicialmente por el apoyo que me han dado, por haberme aceptado y por haberme ayudado en la corrección y en la elaboración de este documento, que realmente me ayudó bastante. Les agradezco por toda la paciencia que me han tenido, por todas las correcciones que me han hecho y que me han permitido llegar a un conocimiento mucho más profundo. Realmente se los agradezco infinitamente, así como también a todos mis amigos, amigas, familiares, a todos los presentes aquí por haberse destacado tiempo, por haber venido a esta mi defensa de tesis. Y bueno, simplemente eso. Muchas gracias a todos y a seguir adelante, realmente siempre adelante en la vida. Muchas gracias. Que vaya muy bien. Gracias.
Palabras. Solo algunas palabras para Alejandro. La foto. Alejandro, tus vemos. Ahora sí puedes respirar. Sí, un poquito más. Ah, sí, un poquitito más. Poquitito. Ah, sí, Magdalena. Estaba grabando luego, ¿no? Ah, sí está grabando. Sí, va a salir.